versículos que me llaman mucho la atención en esta porción bíblica. Uno es el 28. Dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y el versículo 36 que dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El título de la predicación es erguidos, es tiempo de levantar nuestra cabeza. Ese es el título de la predicación de esta tarde. Es importante, mis hermanos, que nosotros tomemos muy en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Amén. Tenemos muchos documentales de lo que es mis hermanos, la sobrevivencia en estos tiempos. ¿Usted ve los documentales o ve las novelas? Le hace así. Para este lado está buscando qué inventarse. Acá está buscando el historial. Pero hoy tenemos tanto material, mis hermanos, donde nosotros podemos aprender, y a mí me gusta cuando salen estos documentales, que no siempre tengo tiempo, porque el tiempo es el que más me hace falta, pero cuando he tenido la oportunidad de ver estos documentales y puedo ver la sobrevivencia en el mundo animal, ¿sí? Cómo hay depredadores y cómo hay predas, ¿sí? Y puedo observar, mis hermanos, que de las predas o las presas, hay algunas que fue un instante así que se descuidaron. Están comiendo y levantan su cabeza y observan. Vuelven a comer, y levantan su cabeza y no ven nada. Pero está el depredador, que es muy astuto, ¿no? Cuando ve que taza baja su cabeza, paz, avanza con mucho cuidado. Cuando ve que la preda de nuevo levanta su cabeza, paz, baja su cabecita y está ahí. Cuando menos se descuida, paz, salta el depredador y se lleva la presa. Y cuando yo veo esto digo, wow, aprendió de la historia de los hombres estos animales. Porque nosotros tenemos un depredador. Anda como león rugiente queriendo devorar. Y hay mucho cristiano que se vuelve presa y es cazado por el enemigo. Y descuidamos, mis hermanos, tantas áreas de nuestra vida que después quedamos solo a lamentarnos. Hay unos que dicen: cuando yo era cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque pasamos desapercibido que el cristiano debe estar siempre velando. Debemos andar más en este tiempo con nuestra cabecita erguida, levantada, conociendo los tiempos que estamos viviendo. No podemos descuidar, mis hermanos, tenemos tanto material en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos aconseja y que nos dice que cuando veamos ciertos cambios en el mundo, ciertos acontecimientos, que estemos atentos a observar, porque la venida del Señor se acerca. Y no debemos detenerlo por tardanza, dice el apóstol Pedro, porque la venida del Señor está cada día más cerca. Y hoy lo podemos observar, mis hermanos, con mucha rapidez, tantas cosas que están sucediendo. Y la iglesia, el problema de la iglesia es que duerme.
Estamos durmiendo, aún adentro del culto estamos durmiendo. No nos pongamos a pensar en la vida diaria, en lo secular. ¿Cómo descuidamos nosotros nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios? No podemos darnos ese lujo, mis hermanos, de pasar desapercibidos los tiempos y vivir una vida tranquila. Debemos siempre de estar con nuestra cabeza erguida. ¿Qué es eso, mis hermanos, de tener nuestra cabeza levantada? Dice que erguido significa tomar una posición de atención. Dice que erguidos tiene que ver con percibir lo que tienes por delante, qué es lo que está sucediendo delante de ti. No puedes descuidar, mis hermanos, lo que vas a enfrentar o camino que vas caminando y que no te des cuenta del peligro. Esto es de un cristiano, mis hermanos, que no debe descuidarlo, el paso diario, cómo se está moviendo, porque ahí está el enemigo, a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, y ahí te puede cazar, ahí te puede poner una trampa y fácilmente vas a caer. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, bueno, los que les gusta el fútbol, ¿hay? No. Eco, solo uno, los demás se esconden. Pero una persona que le gusta el fútbol o que ha practicado el fútbol y va al campo y se encuentra con el adversario, con el otro equipo, no es que está ahí. Cuando pase el balón por acá lo voy a agarrar. Está atento. Busca dónde va el balón, a dónde va y dónde está su adversario. Y si ve que su adversario lo va a agarrar, él va y pelea con él. Cuando vamos al campo de batalla o vemos una guerra, una película de guerra, podemos ver que el soldado no descuida, mis hermanos, ese momento de enfrentamiento. La vida del cristiano no tiene descanso. El enemigo te ataca de día y te ataca de noche. Estás durmiendo, estás despierto. Él siempre te ataca. ¿Sabe cuántas batallas suceden aún cuando usted está durmiendo? El enemigo lucha por derribarte. El enemigo trata de hacerte caer. Y tú no puedes descuidar, mis hermanos. Debes de estar siempre con la cabeza en alto. Pero ¿cuándo es que nosotros bajamos la cabeza? ¿Cuándo es que nosotros descuidamos, mis hermanos? Cuando nosotros consideramos estar seguros o confiamos en nuestras fuerzas. Cuando yo iba a la escuela, le hablo cuando tenía mis 12 años, nos íbamos a la graduación, se le llama, ¿no? Al final del año, ¿no? Yo me recuerdo que nos iban a hacer una fiesta de graduación. 12 años tenía yo. Y mis padres me habían dicho, tú no participas de esa fiesta, porque no tenemos plata para comprarte el traje, no tenemos plata para comprarte los zapatos, no tenemos, para que participes no tenemos. Y entonces a mí me dolió porque yo quería participar. Ya estaba entrando en la adolescencia, ¿no? Ya quería yo ciertas cosas. Pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Aquel niño pensando, bueno, la primera cosa que voy a enfrentar es a la maestra. Le dije, maestra, ¿sabe que yo no voy a participar de la fiesta de la inauguración? No voy a venir. Y ella me dijo, no puedes faltar. Yo le dije, no, mis padres no quieren que venga. Y me dijo, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quieres que yo vaya a hablar con ellos? Y le dije, no, será imposible, es difícil, no lo va a convencer. Yo conocí a mi padre. Y me dijo, hagamos una cosa. Tú tienes el segundo lugar, me dijo, por eso quiero que tú participes. Tú tienes el segundo lugar.
te voy a dar yo lo de la camisa y lo del pantalón, y tú compra para los zapatos. Me la puso difícil, ¿eh? A 12 años. Allá en nuestro país el año escolar termina en octubre. Entonces en ese tiempo sale el arroz. Y por ahí había un señor que hacía rosales. Y yo le fui a pedir trabajo. De 12 años, hermano. Y el señor se me quedó viendo. Quizás dijo, este bicho, ¿no? Bicho, niño, este joven. Y me dijo, ¿crees que te la haces? Y yo le dije, claro. Entonces me dijo, vas a hacer esto. Claro, yo ese trabajo que él me estaba encomendando hacer en su trabajo ahí, en lo que él me estaba dando, yo lo hacía en mi casa tranquilamente. Yo me hacía responsable de eso. Entonces me dijo, ¿seguro que te la haces? Y yo le dije, sí. ¿Cuánto me va a pagar? Y me dijo, te voy a pagar la mitad de lo que les doy a ellos. Y yo hice la cuenta. En una semana, hermano, yo ganaba para el par de zapatos. Entonces gané para los zapatos y gané para mandarme a hacer el pantalón. La camisa ya la compramos hecha. La maestra me dio para la tela del pantalón y estaba listo. Y yo le dije a mi papá, yo voy porque acá está lo que necesito. Y me fui. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? A esto, mis hermanos. El muchacho que se llevaba el primer lugar era un joven muy creído. Él se creía la cereza de la torta. Claro, era inteligente, pero él tenía el tiempo para estudiar. Era el hijo de mamá. Lo había puesto a estudiar y solo eso era su compromiso. Y él, cuando me veía, sabía su posición. Y claro, él se llevaba el primer lugar, él tenía el primer lugar, yo no lo discutía. Pero sucede que la maestra a mí me había dado más que el primer lugar. Porque a él en el primer lugar le regalaron un libro. Y a mí me dieron otro libro solo como simbolismo. Pero el regalo era más grande porque a mí me había comprado la tela. Entonces al final de la fiesta, él me dijo, ¿vistes? Que yo me llevé el primer lugar. Y le digo yo, ¿y qué te dieron? Y me sacó el libro que le habían dado. Este libro. Y le digo, a mí también. Era el mismo libro. Y en segundo lugar le di. Aparte de eso le dije yo, a mí me compró la tela del pantalón. Y ese muchacho se sintió tan mal. Pero, ¿qué le quiero decir? Que yo durante la fiesta yo estaba seguro de que lo que había obtenido me levantaba la cabeza. Entonces yo cuando encontré esta palabra erguidos o erguidos, es que cuando uno muchas veces levanta la cabeza y confía en sus fuerzas. Y buscándola esta palabra, dice que erguidos es un acto de confianza. No porque confiamos, debería de ser no porque confiamos en nosotros, sino en quien está en nuestra esperanza. El cristiano debe de caminar así, erguidos porque sabemos en quién está nuestra confianza. Según el libro de Lucas, que la palabra erguidos es anacupto, que quiere decir enderezar, alegrarse por lo que está por venir. Entonces, esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros no debemos de preocuparnos por lo que está por venir. Todo lo que acá nos dice esta porción bíblica, que sucederán tantas cosas, a nosotros no nos debe de preocupar, sino que nos debe de alegrar. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está nuestra confianza.
¿A dónde nosotros estamos descansando? Pero esta misma palabra, erguíos, la encontramos en Isaías. Vaya a Isaías capítulo 3, versículo 16. Primero le puse ese ejemplo de lo que a mí me sucedió o lo que sucedió entre nosotros dos como jóvenes. Y acá Isaías capítulo 3 versículo 16 dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con su cuello erguido, erguido y con ojos desvergonzados cuando van danzando y haciendo son. Los dos ejemplos: el joven con quien él creía yo estaba compitiendo se sentía así. Yo, que no confiaba tanto en lo que había adquirido a través del estudio, sino en quienes me habían ayudado, quienes me dieron la oportunidad de participar, eso me daba seguridad a mí. Y sabía que al final los dos íbamos a ser premiados. Él por lo que él tenía. Pero cuando yo voy al diccionario y voy a buscar esta palabra erguidos en Isaías, la palabra no es la misma anacupto, sino que es nata. Y ahí significa acostarse o levantarse, desplomarse o desviarse o hacer injusticia. Y yo dije, wow, ¿cómo estamos confiando nosotros? Porque esto es lo que le está pasando a la iglesia en este tiempo. Está confiada, o la han llevado a confiar en que Dios es misericordioso, en que Dios es bondadoso, en que Dios te va a dar siempre una oportunidad al momento en que te vas a morir. Dios siempre va a despertar en ti el espíritu para que te vuelvas a Él. Eso le están predicando a la iglesia hoy. Le están diciendo que tú debes de tener plata, que tú debes de tener tu carro, que tú debes de tener tu casa, que tú debes de ser una persona preparada y todo eso. Acá la palabra de Dios en Lucas dice que nosotros debemos de levantar nuestra cabeza y ver los tiempos que estamos viviendo y esperar en el Señor, porque en Él hemos puesto nuestra confianza. Le dije al inicio, estamos acá por misericordia de Dios. No porque nosotros seamos más que el mundo. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó y nos abrió los ojos y nos ha hecho ver lo que viene después de todos estos acontecimientos, y nosotros no podemos pasarlo de largo, iglesia. Debemos de levantar nuestra cabeza. O sea, debemos prepararnos, mis hermanos. Ya estos acontecimientos que estamos viendo, debemos de tener esa preparación, ese conocimiento de los tiempos. Dice el versículo 25 dice: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Estamos viviendo algo parecido. Quizás nosotros estamos tranquilos, mis hermanos, pero hay gente que está ya angustiada donde se encuentra, que vive en el día como si fuese el último día. Al inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, decía el presidente de Ucrania: no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos. Al tercer día estaba diciendo: no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Es angustia. Y que nosotros, como decía nuestro pastor el jueves, estamos bien tranquilos cuando Italia tiene el dedo apuntado.
Es un país estratégico y no podemos estar tan confiados como lo estamos. Entonces, estas señales de estos acontecimientos es para alertarnos de cómo nos estamos acercando a su venida. No podemos dar fechas, mis hermanos, porque no nos ha sido permitido conocer las fechas. Solo Dios en su potestad lo sabe, pero las señales no fueron declaradas en la palabra de Dios para que nosotros levantemos nuestra cabeza y no nos confiemos de que tarde o temprano el Señor sonará esa trompeta. Estos acontecimientos vienen en un orden y donde a muchos va a sorprender, pero a la iglesia no la debe de tomar sorprendida. Usted debe de conocer lo que está escrito de estos acontecimientos. Pero ¿qué está pasando? Hay mucha gente que pasa desapercibido. Mire cómo están las iglesias vacías. ¿Sabe cómo deberían de estar? El mundo, la gente de allá afuera que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, dice: estamos viviendo cosas del fin del mundo. Yo converso con personas inconversas y dice: estas cosas son del fin del mundo ya. Yo les digo: ¿tú cómo lo sabes? Es que nunca se han visto estas cosas. Yo digo: ¿y la iglesia? ¿Cómo la iglesia no lo sabe? Si la iglesia lo supiera, acá estuviera los jueves, acá estuviera los sábados, aquí estuviera los domingos, porque quiere perseverar, debe estar con su cabeza erguida, esperando la venida de su Señor. Pero estamos más ocupados en las cosas del mundo, como les decía en la mañana. Por eso el versículo 36 dice: velad. Y no es que usted ya no va a dormir en la noche, va a pasar sentado. Velad. En ese versículo hay una palabra que me llama mucho la atención. Dice: velad pues en todo tiempo. ¿Cómo? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Dice así. Yo le hago una pregunta. Usted que conoce la Biblia, que es un bibliólogo, ¿alguien va a poder escapar de la ira de Dios? ¿Y por qué acá dice escapar? ¿Por qué ahí dice escapar? La Biblia nos habla del rapto. La iglesia estará en pie delante de su Señor. Y de este rapto usted y yo no lo sabemos cuándo sucederá. El depredador cuando está por cazar su presa, está lo más cerca que puede. Y si la presa descuidó, hasta ahí llegó. Hay unas que no logran ni correr. Nomás levantaron su cabeza, ¡paz!, le cazó el depredador. ¿Sabe cuánto cristiano está viviendo en adulterio, en fornicación, en vicios? Y no hace nada por arreglar su vida. El rapto no te da tiempo, hermano. Los que vienen del Salvador, cuando viene un terremoto te da tiempo de correr. Cuando el terremoto del 2001, yo estaba fuera de la casa, en un patio, a la orilla de una calle principal, y yo comencé a escuchar a lo lejos. Y yo veo para allá y no venía nada. Veo para allá
y no venía nada. Según lo que yo estaba escuchando, era un tir que venía. Pero eso fue cuestión de segundos, hermano. Yo que enderezo y comienza la tierra a temblar. Y yo vi lo que teníamos unos carros, allá se les dice embancados, ¿no? Que están sin llantas en el aire, con unos trozos. Y yo veía que los carros comenzaban a caer. Y yo dije, santo Dios, y veo el árbol que estaba delante de mí, comienzo a ver las ramas que topaban al suelo de allá y para allá, se mecían de esta manera, veía la tierra que se abría, yo no me pude mover de ahí. En el techo de una casa estaba un señor que era cristiano y decía: el poder de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos en los últimos tiempos, Señor, perdóname. Y yo me acordé que un tiempo había ido a la iglesia y yo no estaba a cuenta con el Señor. ¿Sabe qué miedo tuve? ¿Sabe cómo me sentí? Un inútil. Si eso hubiese sido el final, yo no le estaría dando cuenta hoy, ni me hubiesen encontrado allá en el cielo. Y de esto hay mucha gente allá afuera que lo sabe y no despiertan y no levantan su cabeza. Van de día tras día con su cabeza agachada, no levantan su cabeza. ¿Cómo? No me diga que en su familia no hay personas que conocen el evangelio y que no quieren vivir el evangelio. Y usted les habla y les dice. Yo sé que hay familia mía que me están siguiendo a través de las redes sociales y que llevan una vida desordenada. Y que saben la palabra de Dios. Durante nosotros estuvimos en el lockdown, yo les me enviaba mensajes diciéndole: Cristo viene pronto, son acontecimientos, vendrán tempestades. ¿Han tomado decisión? No. No toman decisiones. Pero este mensaje es para nosotros esta tarde. No nos debe de sorprender cuando Jesús dijo: velad, es porque debemos de estar preparados. Esto de escapar, mis hermanos, tiene que ver con el rapto de la iglesia. Cómo nosotros vamos a estar ese día de pie delante del Señor. Es porque en su misericordia Él nos llevó y nos tomó, porque tratamos la manera cada día. No es que seamos santos, pero cada día procuramos agradarle al Señor. Luchamos cada día. Pero la pregunta es: ¿cómo te tomarán estos acontecimientos a ti? El versículo 34 que dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Sí? ¿Dice así? ¿Cuántas cosas nos están, hermanos, sustrayendo el tiempo que le debemos dedicar a Dios? ¿Cuántas cosas, mis hermanos, nos impiden servirle a Dios? Les decía a un día de estos que estaba todavía en el discipulado, dando el discipulado, le decía a los muchachos: ¿cómo está tu devocional? ¿A qué horas tú haces tu devocional? ¿A qué horas te levantas a orar? ¿A qué hora decides tú orar? ¿A qué horas tú decides llevar un estudio de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Estoy hablando con ustedes? ¿Estamos perseverando en eso?
Hace unos domingos les decía, hoy nos cuesta levantarnos a orar. Allí mismo en la cama solo nos damos vuelta y aquí vamos a orar. Una cosa extraña. Los salmos dicen que aún de la cama le vamos a adorar, le vamos a alabar. Pero eso significa cuando estamos enfermos que no nos podemos levantar. No cuando estamos sanos. Pero todas estas cosas las estamos descuidando porque llegamos cansados a casa. El trabajo nos está suprimiendo nuestro tiempo. A veces pensamos más en salir, a veces pensamos más en darle espacio a nuestro descanso, a nuestro recreo, más que a las cosas de Dios. Entonces no tenés tu cabeza erguida. Entonces no estás atento a lo que está pasando. Entonces estás descuidando lo espiritual por las cosas de este mundo. Y esto no debe de suceder. Hay un sistema global, mis hermanos, que está envolviéndonos a nosotros. Y no nos damos cuenta que todo es un sistema anticristo. Imagínense nuestro país, El Salvador, ese país insignificante, ya aprobó la moneda electrónica. Ya la aprobó. Yo digo, un país tan chiquitico, el segundo más chiquito del mundo, ha dado una revolución en los últimos tiempos. Tanto así que ha aceptado esta moneda. ¿Sabe qué? El mundo lo va a ver como ejemplo. ¿Usted ha visto la Organización Mundial de la ONU? ¿Qué figurita ha puesto ahí en su entrada? ¿Sabe lo que le dijo el gobierno de Ucrania a Biden? Que deben de ir buscando ya una persona que se le llame el hombre de la paz. Ya están pensando en alguien que pueda hacer el papel de la paz mundial. Todas estas cosas, mis hermanos, es la plataforma que se está preparando para los tiempos finales. No le estoy diciendo que ya mañana, pero todo esto va tomando su línea. Va tomando su línea, hermanos. Y el problema es que nosotros no vamos a llegar hasta ese tiempo. La iglesia debe de ser levantada antes de que las cosas sucedan. Porque cuando la iglesia se levante, entonces sucederán estas cosas. Pero la determinación de nosotros de alcanzar el objetivo de irnos con Cristo, mis hermanos, debe de mantenernos con nuestra cabeza erguida. No es que cuando tú veas los acontecimientos, entonces vas a levantar tu cabeza. No. Es de estar preparados. Es de estar listos. Versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantar vuestra cabeza. Le decía a una joven hoy en la mañana, me dice: pastor, ¿cuándo es el tiempo de los bautismos? Y yo le digo: ¿cuándo aceptaste a Cristo? Hace mucho tiempo. ¿Y todavía no te has bautizado?
Es que no estoy segura. ¿Qué cosa? Si esto va uno tras el otro, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para preparar tu vida? Esto nos debe de preocupar, mis hermanos. Esta porción bíblica, esta porción que tenemos acá, Jesús la está diciendo al pueblo judío, al pueblo de Israel, que habrán acontecimientos antes de que Él venga a salvar al pueblo judío. Pero el acontecimiento de la iglesia, eso es antes. Capítulo 21, versículo 8 y 9. Vea estos acontecimientos. ¿Qué dice? Como su título ahí tiene señales antes del fin. Y dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos, pocos, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, no vayáis en pos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis. ¿Por qué se alarman? Porque es necesario que estas cosas acontezcan antes, pero el fin no será inmediatamente. O sea, no podemos darle fecha, pero ya debemos de estar con la cabeza erguida porque el peligro se acerca. Les decía en la mañana con el tema de la mañana, camino a casa. ¿Quién de nosotros sabe cuándo se va a morir? Les decía, hay mucho joven que piensa que porque está joven le faltan muchos años para morirse. En estos tiempos no lo podemos pensar así. Les contaba que nosotros tenemos un joven, le hablo como cliente en nuestra empresa, un jovencito de 24 años, 2 años luchando con el cáncer y hoy ya lo tiene en los huesos. ¿Tiene esperanza ese joven? Acá tenemos una jovencita, milagro de Dios también. Pero cuando estamos pasando por ahí no sabemos si el siguiente día lo vamos a tener en nuestras manos. No hay nada seguro, hermano. Acá la única seguridad es que Cristo es mi Salvador. Y que aunque muero, Él me levantará el día de la resurrección. Pero yo debo de ir con mi cabeza levantada. Aunque si voy a la muerte, o como dijo el apóstol Pablo, aunque si muero o vivo, vivo para Cristo. Pero no puedo pasar desapercibido ese tiempo. ¿Cuánto cristiano, perdóneme la expresión, cuánto cristiano flojo hay hoy? Entre nosotros mismos nos estamos comiendo y nos duele cuando nos miran con ojos así. Dijo un día mi esposa, parecemos la iglesia de cristal. No se le puede tocar porque se quiebra. Nos hemos vuelto sensibles. La iglesia primitiva se alegraba en las tribulaciones, lo que nuestro hermano leía en Filipenses capítulo 3.
Pedro lo dice: gozaos en las aflicciones. Aflicciones, hermano, no malas miradas. Yo me voy de la iglesia porque me miran mal. ¿Qué importa que me vean mal si yo tengo mi objetivo, que es Cristo, mi salvación? Y si me voy de la iglesia acá en la tierra es imperfecta. Yo debo permanecer firme y mi objetivo sé que es irme con Cristo. Amarrémonos los pantalones, mis hermanos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Parémonos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay una cosa que a mí me sorprende en estos tiempos y le voy a hacer esta comparación. Y las señoras que están acá me van a confirmar si es verdad o es mentira. Voy a caer muerto. Pero yo me recuerdo, digamos, nuestras abuelas a nuestras madres cuando salían embarazadas le decían: te quiero ver el día que vas a partorir. No vayas a estar llorando. Ahí me vas a demostrar que eras mujer. Y comenzaban a darle terapia a sus hijas. Que cuando llegaba ese día, esa mujer pensaba en sacar lágrimas, sacaba gritos, pero no lágrimas. Hoy no, apenas se dio cuenta que está embarazada, vaya a prenotar la cesárea o la vacuna para que no sienta el dolor. La iglesia es comparada con esto. Tiene que pasar dolores de parto y no los queremos vivir. No queremos vivir ese momento y entonces quieres vivir en una bola de cristal, que desde el momento que aceptaste a Cristo te metan en esa bola de cristal y ahí nadie te va a tocar. Y tu fe cómo va a ser probada. Y tu carácter cómo se va a formar. Erguido vuestras cabezas. El enemigo quiere derribarte, te continúa a decir esto. Anda ahí viendo a quién quiere devorar, a sacarlo del plan de Dios, que te vayas por otros lados, a buscar por otros lados y nunca vas a hallar una estabilidad si te corres, si no te estableces donde Cristo te puso. Firmes, mi hermano. Es solo cuestión de tiempo y seremos redimidos. Pero yo debo determinar. Yo debo determinar, mis hermanos, a seguir adelante y no negar a mi Dios, a donde Dios me ha puesto. Ay, ¿usted cree que esta palabra no me confronta a mí? ¿Sabe cuántas cosas el enemigo me ha puesto así en bandeja de plata, como se le dice? Vete de la iglesia. Ya eres pastor. Y yo le digo: yo no me voy. De donde Cristo me puso, allí voy a estar. Cuando Cristo me lo diga y me lo revele, entonces me voy a ir. Pero si Él no me lo dice, yo no me muevo. Yo quiero encontrarme haciendo lo que Cristo me mandó a hacer y dónde me lo mandó a hacer. Se levante lo que se levante, iglesia. No podemos descuidar. No vaya a ser, mi hermano, que te encuentre en el momento en que decides una cosa por tus sentimientos o tus emociones, te vayas a encontrar con el rapto de la iglesia y te vayas a encontrar torcido. Debemos de estar bien atentos.
versículo 10, siempre del capítulo 21, del 10 al 12. Ya voy terminando, hermano. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos. Falta todavía, hermanos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Hace cuánto fue? Una señal que apareció por ahí por la Rusia de algo que cayó, que a la fin se quedó eso oculto, no se sabe qué era lo que cayó del cielo. Y mató a algunas personas. Pero hay cosas que la ciencia o las autoridades del mundo las callan. Pero hay señales, mis hermanos, y que poco a poco las vamos descubriendo nosotros. Yo la primera vez tenía ¿cuánto? 15. No, tenía 10 años. El primer eclipse en El Salvador era a las 12 del mediodía. Mi mamá me mandó a comprar a la tienda y me dijo, corre porque tienes que estar aquí antes que se oscurezca. Y cuando yo iba camino a la tienda, se oscureció. Y como allá las gallinas andan al aire libre, ¿no? Y eso duró, no me recuerdo, como 30, 40 segundos creo que duró. Pero cuando se oscureció, las gallinas levantaron la cabeza. Y el gallo comenzó a cantar y todas iban corriendo a subirse al palo de donde duermen. Porque les pareció extraño. Y a mí me habían dicho que no viera el sol. Iba a quedar ciego. Yo a los 10 años yo le pegué una miradita. No es por eso que uso lente, es ya por la edad. Pero fue sorprendente para mí haber visto que a la mitad del día la luna ocultó el sol y cómo la tierra se oscureció. Hermano, la luna, que solo fue un espacio en un corto tiempo, pero cuando Cristo venga serán cosas sorprendentes. Pero al versículo 12, ¿qué dice? Pero antes de todas estas cosas, os echarán manos y os perseguirán. Lo que estamos viviendo, iglesia. Nos tienen que odiar. Si tú le sirves al Señor con integridad y tú tratas las cosas de hacerlas para Dios, vas a caerle a alguien, le vas a caer mal. Cuando nosotros con mi esposa comenzamos a servir en la cocina de este ministerio, había ahí donde usted pasa a pagar ahora y a retirar su comida, ahí estaba una lista así de todos los hermanos que debían. Sí, algunos se han de acordar todavía. Ahí estaba una lista. Y llegaban y decían, escríbame otro plato ahí. Y caímos mal nosotros, ¿sabe por qué? Porque dijimos que ya no íbamos a dar crédito, que ya no íbamos a dar fiado. ¿Y sabe por qué? Un día sábado llegó una hermana a comprar, antes valía el plato del sábado, valía 3 euros. ¿Sí, hermano? Bueno, todavía estoy vivo, lo que dije no, las hermanas lo confirmaron o no. Quedó en duda. Bueno,
Valía 3 euros el plato del sábado. Una hermana llega, saca que ese sábado le habían pagado, saca la maleta de plata. Con un billete de a 50 quería pagar 3 euros y le digo, no tenemos vuelto. Bueno, voy a pagar lo que debo. Pagó lo que debo, pagó lo que debía y por ahí le logramos cambiar el billete. El día domingo llega a que le diéramos fiado. Y yo le digo, pero hermana, si ayer andaba plata, no, es que ya la mandé toda para mi país. Ah, no, mi hermano, no funciona así. ¿Qué es lo que le quiero decir a esto? Comenzamos a caer mal con la gente. Porque no puedes, mis hermanos, ser desorganizado. Está bien que le ayudes a tu familia, está bien que hagas los gastos que vas a hacer allá, pero no a costillas de otros. ¿Sabe cómo trabaja Amazon? ¿Sabe cómo trabajan todas estas empresas para llegar a tener dinero? Retienen los pagos no pagos de 5 euros, hermano. Pagos de miles de millones de euros los retiene para ganar intereses y hacer crecer ¿cómo le llaman? Su ganancia, su base, sus intereses. Después de un mes, por eso es que hay muchas empresas que trabajan así, le dan el pago de este mes al próximo mes. Porque en este mes ellos ganan intereses. Y usted ahí baja aquí, ay, todavía falta que me pague, pero su plata está ganando intereses para el que más tiene. Nosotros, mis hermanos, como iglesia, debemos de tener este cuidado. Que si nosotros hacemos las cosas bien y las hacemos para el Señor, a alguien le vamos a caer mal. Alguien se va a sentir mal porque tú lo estás haciendo bien. Porque tú lo haces para el Señor. ¿Estamos? Versículo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mí. Hemos llegado a eso, mis hermanos, nosotros. Nos falta todavía. Pero yo debo de determinar, mis hermanos, que en mis batallas, en mis persecuciones, en mis problemas, yo no debo de negar mi fe. Ninguna enfermedad, ninguna persecución, ninguna hambre, ningún interés económico me debe de apartar de la voluntad de Dios. Dios me ha dado la capacidad para soportar, para no detenerme en lo que viene. Dice su palabra que Él nos ha dado su espíritu y recibiréis poder. En la mañana les decía cómo Pedro dice, yo pondré mi vida por ti, Señor. Pero a la hora de los, como dice el salvadoreño, a la hora de los cubos, huyendo iba. Pero cuando ya con el Espíritu Santo tuvo que entregar su vida, por eso el Señor le dice, ahora tú no me puedes seguir, pero después me seguirás. Y cuando le llegó la hora, Pedro le dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Así debe de ser el cristiano, siempre dispuesto, mis hermanos, con determinación a no negar su fe por todo lo que le pueda venir en la vida. Firme, mi hermano, firme, levante su cabeza. Ay, estas profecías que el Señor dio se están cumpliendo.
se están cumpliendo, mis hermanos. Muchas ya se cumplieron. Pero Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos capacite, para que tengamos la fuerza necesaria y estuviéramos de pie en el momento necesario. Versículo 15 al 19. ¿Qué dice? Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos. A veces nos lamentamos que hay problemas entre nosotros, ¿no? Ahí está, pues. La familia de nosotros no nos acepta muchas veces. A veces no nos invitan a sus fiestas. Porque desde el momento en que nosotros entramos y ya se va a comer, les decimos, ¡stop! Tenemos que orar por los alimentos. Y ya a uno le hacen, se miran unos con otros, ya vino este loco. Que me llamen loco. Cuando yo me reconcilié con el Señor, la familia de mi esposa, no me podía ver ni en las fotos. Yo creo que todas las que tenían del antiguo tiempo las quemaron. Aún a ella le dijo la suegra que se olvidara que tenía mamá. Hasta que llegó el día que ella le iba a mandar el bonífico, fue que la mamá le aceptó de nuevo. Pero cuando pasó el tiempo, esta es la revancha de ayer, ¿eh? Tú te estás riendo. Pero cuando pasó el tiempo, mis hermanos y nosotros en el 2019 fuimos juntos. Y yo dije, acá se van a ver las pintas como Jacob, ¿no? Y preparamos un almuerzo. Y comenzamos a poner ahí la mesa y todos los cubiertos. Y ya se iban acercando y les dije, no vayan a comer que vamos a orar. Y unos se quedaron viendo unos con otros. Pero como Dios nos da la autoridad, mi hermano, no tenga temor de plantar el evangelio donde tiene que plantarlo. Y cuando ya estaba todo servido, me paré al capo de la mesa y le dije, vamos a orar por estos alimentos. Y todos dijeron amén. Pero es que a veces nosotros aflojamos la cuerda. Después no tienes autoridad para hacerlo. ¿Qué importa que te digan que eres loco? Que me llamen loco, yo sigo con esta locura santa. Quizás el día de mañana me van a entregar y me van a matar, pero estoy seguro que me voy con Cristo. No voy a negar a mi Jesús. Y dice, me seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa. Pero ¿qué nos debe dar esperanza, mis hermanos? Dice el 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia. ¿Qué? ¿Qué debemos de tener? Paciencia, mis hermanos. Vamos caminando hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo con mucha paciencia. No debemos de perder la calma.
Si usted ve este evangelio o ve los evangelios, mis hermanos, cómo Jesús comienza a darle palabras, él que sabía lo que estaba por venir para él comienza a darle palabra de aliento a sus discípulos y comienza a decirles: no se vayan a atemorizar, yo tendré que ser entregado, me van a crucificar, me van a matar, pero ténganlo por seguro que al tercer día voy a resucitar. Esto les decía a Jesús. Bueno, después de todo este discurso, ustedes van a los capítulos más adelante y se va a dar cuenta lo que Jesús les dice a sus discípulos. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Sufrió mucho. Pero cuando usted ve en Colosenses capítulo 2 versículo 15, ¿qué dice? Ay, los demonios, mis hermanos, pensaron que habían hecho la fiesta del siglo. Según ellos, habían crucificado al Hijo de Dios y habían vencido. Pero dice: y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo los venció? Guardando silencio. Puesta la mirada en su Padre, que allá volvería. En los últimos capítulos de Juan dice: me voy de donde vine, regreso de donde he venido, pero tenía que pasar por esto. Así tiene que ser el cristiano. Todo lo que puede pasar, mis hermanos, no debe de quitar nuestra visión. Él nos da la capacidad, mis hermanos, para que podamos triunfar. Y triunfar no significa que no vas a sufrir, sino que después del sufrimiento tú saliste ganador. Yo me voy a alegrar cuando vea a mi hermana Marta, ¿ya? Yo me voy a alegrar cuando vea a la hermana Yaceli, porque yo sé que se han ido con Cristo, han ganado la batalla, pelearon esa batalla. Las últimas palabras de ellos que yo pude escuchar: tranquilo, pastor, me voy con Cristo. Hermana, no niega su fe. No, yo amo a mi Dios y me voy para estar con Él. Aleluya. ¿Sabe cuántas personas niegan a Cristo en el sufrimiento? Nosotros vemos los mártires de la iglesia, pero ¿sabe que dentro de esa cantidad de mártires muchos negaron a Jesús? Pues yo te digo, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza, que aún vendrán cosas muy difíciles, pero debemos de resistir. Póngase de pie. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os... Es que antes, mis hermanos, a la iglesia se le decía: venga Cristo, pare de sufrir.
Y luego cuando llegamos al Evangelio no es así. Pero luego que llegamos a la palabra de Dios nos confirma que no es así, que ya no vamos a dejar de sufrir. Ansi, vas a comenzar a sufrir más. Porque ya no le perteneces al dueño de este mundo. Hoy eres un extraño en este mundo. Hay mucha gente que llega con plata, se convierte al Señor con mucha plata. Y el Señor, ¡pah!, les quita todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ver lo que hay en el corazón. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? Porque tenía que enseñarle dependencia de Él. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes de esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No, gozaos en el Señor. Gloria a Dios, hermano, estoy enfermo. Gloria a Dios, hermano, estoy sin plata. Me odian, hermano, aleluya. Pero no me venga llorando ahí. Ya no me quieren. Me odian. No es cosa extraña, mi hermano. El Señor dijo que no va a suceder. Sino, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos. Claro, no vayan a andar sufriendo por pecado, ¿eh? Porque también puede sufrir por pecado. Acá el apóstol Pedro enfatiza que por padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué sé? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Eso debemos de tener bien claro nosotros, mis hermanos. La iglesia en los últimos tiempos tiene que sufrir padecimientos. Y si nosotros fuimos elegidos para este tiempo, mantenga su cabeza erguida. Como buen soldado pelee la buena batalla. No se rinda por cuantas cosas puedan venir, pues estamos viviendo los últimos tiempos.